revelado, el increíble mensaje escondido en una tarjeta que transformó mi Navidad para siempre. Laura anhelaba algo más que el aroma del pino llenando su casa. Trabajando como limpiadora en el consultorio del doctor Salazar, cada mañana se despertaba con la presión de cumplir expectativas que la ahogaban. La vida había puesto alas a sus sueños, pero aquellos sueños se perdían en las sombras de la rutina. El brillo de la Navidad la rodeaba, pero lograba sentir el frío de la incertidumbre. El sacrificio por su familia pesaba en su espalda, y la mirada de su madre, llena de esperanza, se convertía en un eco constante de lo que ella debía ser. En su mente, las responsabilidades que arrastraba se mezclaban con la pasión por la ciencia que había tenido desde pequeña, y esas dos realidades chocaban sin tregua. Una tarde, mientras ordenaba unos documentos en la oficina, su mano se encontró con una tarjeta antigua. Le llamó la atención el viejo papel amarillento y la caligrafía de su abuela, llena de amor y sabiduría. Al abrirla, las palabras brotaron, revelando no solo un mensaje, sino un legado familiar que había sido ignorado. Su abuela hablaba de un linaje de talentosos científicos que, aunque habían dejado la huella de su genio en la historia, también habían enfrentado la misma disyuntiva que hoy atormentaba a Laura, el deber frente a los sueños. Un torrente de emociones invadió a Laura. Aquel mensaje despertó la nostalgia de su niñez, cuando la ciencia era un faro en su vida, un camino que ahora consideraba prohibido. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, su corazón se sentía dividido. Lucía emocionada por las tradiciones familiares, pero en su interior, la voz que le susurraba que debía seguir su propio camino se tornaba cada vez más fuerte. La culpa se enquistaba en su pecho, pensar en sus deseos era casi un acto de traición. La mirada expectante de su madre la perseguía como una sombra, y el peso de ser el pilar de la familia era abrumador. En medio de esta tormenta, un viejo profesor de la universidad, al coincidir con ella en la calle, aparentemente sin querer, sembró una chispa de esperanza. Sus palabras resonaron en su mente: no temas seguir tu pasión. Tu potencial es tan grande como tu corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, ese destello de posibilidad era eclipsado por un miedo profundo. ¿Qué pasaría si decidía dejar de lado todo por un sueño que podría no cumplirse? A medida que la familia se preparaba para las festividades, su hermano menor sufrió un accidente, y la estabilidad que siempre habían conocido se tambaleó. Laura se sintió arrastrada a un abismo, debatiéndose entre aferrar la responsabilidad que siempre había asumido o dar ese paso hacia la autoexploración. La tarjeta de su abuela, con su mensaje oculto y poderoso, se convirtió en un símbolo. Podía atreverse a honrar su legado y, a la vez, seguir el camino que había tomado su familia. Mientras la noche se llenaba de luces brillantes y risas, su corazón latía con una angustia cada vez mayor. La pregunta la atormentaba: ¿podría rechazar la vida que había construido? En esa confusión, el sueño de su abuela regresó, lleno de aliento y confianza. Era un instante de revelación, pero también de terror. No pudo evitar pensar que el verdadero regalo de esta Navidad podría ser su valentía para ser auténtica. En ese delicado equilibrio, la historia se detiene, dejando a Laura en un cruce de caminos, con la presión de elegir entre él. Amor a su familia y la búsqueda de su identidad, anticipando una decisión que podría cambiar su vida para siempre. La decisión de Laura se cernía sobre ella como una sombra alargada, cargada de expectativas y sueños reprimidos. Aquella noche de Navidad, los ecos de las risas y los villancicos parecían un recordatorio doloroso de lo que quizás nunca llegaría a ser. Su corazón, dividido entre la familia y su espíritu inquieto, palpitaba en un compás desajustado. En su mente, la sombra del deber continuaba pesando, pero la chispa de la pasión por la ciencia se avivaba en cada rincón de su ser. A la mañana siguiente, las luces parpadeantes y los adornos navideños le parecieron un cuadro ajeno a su creciente tumulto interno. En su habitual rutina de limpiar el consultorio del doctor Salazar, las tareas parecían interminables, cada trapo un recordatorio de la vida que había llevado. Las paredes del consultorio resonaban con conversaciones en otros lugares, donde la ciencia florecía, y eso la desgarraba.
No podía evitar sentirse como una espectadora en su propia vida. Mientras trabajaba, su mente vagaba hacia las posibilidades. El viejo profesor aún resonaba en su cabeza. Tu potencial es tan grande como tu corazón. ¿Qué significaba eso en verdad? Decidió que era el momento de al menos explorar qué habría al otro lado de esta dualidad. Esa tarde, en lugar de dirigirse a casa directamente, dio un giro hacia la universidad. No tenía un plan claro, pero sabía que necesitaba encontrar respuestas. Los pasillos estaban decorados y llenos de vida, pero Laura solo sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada paso resonaba como un eco de sus inseguridades. Sin embargo, había una llamada inconfundible hacia el departamento de ciencias. Las aulas de los lugares donde solía soñar se revelaron ante ella como un refugio. Estaba decidida a inscribirse, a reconectar con su pasión, aunque eso significara desafiar las expectativas de su familia. La vuelta a la aventura académica no fue sencilla. Todas las voces internas que la habían atormentado regresaron: el miedo al fracaso, la duda de si era digna, la presión de ser la responsable en casa. Sin embargo, con cada clase a la que asistía, Laura sentía que algo empezaba a cambiar. La ciencia, con su lógica y belleza, comenzaba a reanudar las conversaciones en su corazón. Una vez más, se sentía viva. Pronto, sus compañeros empezaron a notar su pasión. En un laboratorio, mientras discutían sobre un proyecto de investigación, una de sus compañeras, Marta, se le acercó. ¿Por qué no te unes a nuestro grupo? Necesitamos a alguien que tenga esa chispa, le dijo. Fue un momento revelador. Había en ella competencias que ni siquiera sabía que existían. La invitación a trabajar en equipo despertó su deseo de aprender y colaborar. Entendió que no tenía que llevar la carga sola, que podía integrar su deseo personal con una red de apoyo. Sin embargo, cada paso hacia adelante fue acompañado de interrogantes. La presión familiar seguía ahí, acechante, un recordatorio constante de las responsabilidades que había dejado atrás. Una llamada de su madre le advirtió sobre la delicada salud de su hermano, y el peso del deber volvió a caer como una losa sobre sus hombros. Se encontró en la encrucijada de si quería ser un soporte incondicional o permitir que también su voz interna fuese escuchada. Laura sabía que no podía seguir así, y que la elección que enfrentaba podría ser el desenlace de su historia personal. Decidió que era el momento de tener esa conversación franca con su familia, de enfrentar los temores que la habían mantenido cautiva. Con cada latido, su decisión se tornaba más clara: debía pelear por sus sueños sin sacrificar el amor por los suyos, y mientras estructuraba las palabras que pronunciaría, supo que la valentía de ser auténtica al fin triunfaba sobre el miedo. Era el momento de abrir ese diálogo, pero ¿las palabras conseguirían liberar el camino hacia su futuro? El abismo entre los lazos familiares y sus aspiraciones se había vuelto insondable. Con el corazón palpitante en el pecho, tomó aire y se preparó para la conversación. Que podría cambiarlo todo. La inquietud de lo que dirían la rodeaba. Pero una voz interna la empujaba hacia adelante. El verdadero regalo de aquella Navidad no sería el de mostrar a su madre la hija que siempre había querido, sino la de reclamar su historia como parte de la del legado que nunca imaginó que tendría el valor de escribir. Laura se sentó en la mesa del comedor, la calidez del hogar envolvía su piel, pero su mente se rebelaba contra la sensación de familiaridad. Las luces del árbol brillaban, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la tormenta que bullía en su interior. Cada conversación familiar era un recordatorio de lo que significaba ser parte de su hogar, pero también de lo que necesitaba dejar atrás para encontrar su propio camino. Con un vaso de agua frío en la mano, su mirada se posó en la cara de su madre, cuyas preocupaciones reflejaban las expectativas familiares. Era el momento. A medida que la risa y el intercambio de historias giraban a su alrededor, Laura sintió que cada rayo de alegría se convertía en una oportunidad perdida para expresarse. Como podía alimentar sus sueños sin herir a quienes la habían apoyado toda su vida, al finalizar la cena, con el corazón acelerado, cumplió su promesa interna. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?». La voz le temblaba, pero la determinación empezaba a tomar forma. Su madre, al notar la seriedad en su cara, la siguió hacia el patio trasero, donde el silencio se adueñó del espacio. «Solo quiero que sepas», comenzó Laura, pero las palabras se enredaron en su garganta. Se sentía vulnerable, expuesta, como si su propia voz intentara traicionarla. Sin embargo, cada segundo de silencio era una agonía más, y sabiendo que dar marcha atrás era tan doloroso como seguir adelante, decidió continuar. «Quiero estudiar ciencia. He comenzado a ir a la universidad, y espero contar con su apoyo». Las palabras fluyeron finalmente,
como un torrente que liberaba todo lo reprimido. Sorprendentemente, en lugar del reproche que temía, vio una mezcla de sorpresa y preocupación en los ojos de su madre. Laura, siempre serás nuestra prioridad, pero ¿y tu hermano? ¿Cómo podemos permitir que te vayas en este momento? El dilema se hizo evidente. Podía ver el amor en la reacción de su madre, pero también comprendía que su vida no podía estar restringida a un solo camino. Entiendo, pero también necesito crecer. Seré una mejor hija si soy feliz. Ese día, el diálogo se transformó en confrontación. Las preguntas surgieron, las objeciones brotaron, y cada respuesta de su madre era un riff de guitarra desafinado en una melodía ensayada. Laura se dio cuenta de que la conversación era tan liberadora como desgarradora. La tensión aumentó y su voz, firme y clara, la ayudó a confrontar sus propios temores. En aquel diálogo, desnudó sus aspiraciones, revelando una Laura más segura y decidida. La búsqueda de su voz se convertiría en su mayor desafío, pero al dar ese primer paso, sintió una chispa de poder. Aún así, el peso del conflicto familiar seguía presente y, al despedirse en aquel patio iluminado por las estrellas, la inseguridad resurgía. ¿Había elegido bien? Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y dolor. Laura asistía a sus clases, conectando con sus compañeros y desarrollando nuevas habilidades, pero aún había un eco del sufrimiento en su hogar. La preocupación por su hermano la seguía inquietando, casi como un ancla que la mantenía unida a su pasado. Sin embargo, una invitación inesperada de Marta a presentar un proyecto conjunto de investigación en una conferencia estudiantil desató una nueva inquietud. Ser parte de un entorno profesional donde podría presenciar el impacto de su trabajo en la comunidad científica. Mientras revisaba sus notas, la emoción de la oportunidad se entremezclaba con el temor a fracasar. Tomar la decisión de avanzar podía redefinir su vida, pero también podría forzarla a hacer frente a sus fracasos y decepciones. Fue en ese espacio entre la ansiedad y la emoción donde Laura entendió que su viaje personal estaba alineado con cada paso que tomaba hacia la realización de sus sueños. El tiempo apremiaba mientras se acercaba la fecha de la conferencia, y la pregunta que la inquietaba seguía sin respuesta. ¿Podría hallar un equilibrio entre sus tareas familiares, sus estudios y su participación en esta presentación? En su mente, la voz de su madre resonaba. Recuerda, siempre estamos aquí para ti, pero algo dentro de Laura le gritaba que debía tener el valor de confrontar sus propios temores para forjar su camino. El próximo paso no era solo académico, era una prueba de su valentía, y estaba lista para enfrentarlo. Laura sabía que este desafío podría ser la oportunidad de demostrar que equilibrar sus responsabilidades y pasiones no solo era posible, sino que también era necesario. While she prepared her presentation, the shadows of doubt and anxiety loomed larger than ever. ¿Sería realmente suficiente? Este dilema la acompañaba al borde de la realización personal y profesional. Su vida estaba a punto de transformarse, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Laura se despertó con la luz del alba colándose por la ventana, inundando su habitación con una claridad renovadora. Con la conferencia a la vuelta de la esquina, una mezcla de nervios y determinación la impulsaba a levantarse. La imagen de su madre, preocupada por su decisión, seguía latente en su mente. Ese eco era tanto un recordatorio como un motor de motivación. Mientras se preparaba para el día, revisó una y otra vez sus materiales de presentación. El contenido parecía cobrar vida ante sus ojos. Cada diapositiva era un reflejo de su esfuerzo y dedicación. Sin embargo, la pregunta recurrente acerca de si lo que hacía era lo correcto persistía, como una sombra que se negaba a desvanecerse. A medida que cruzaba la puerta de su casa, el peso del conflicto familiar se sentía más presente que nunca. Las clases ese día fueron intensas, cada interacción con sus compañeros nutría su aprendizaje. Marta compartió su entusiasmo por el proyecto y lo que significaría para ambas si lograban capturar la atención de los asistentes. Imagina, exclamó Marta, tu trabajo expuesto ante personas que podrían abrirte puertas. Esto podría ser el comienzo de algo increíble para ti. Laura sonrió, dejándose llevar por la emoción de la posibilidad. Sin embargo, a medida que recorría los pasillos de la universidad, el miedo a no ser suficiente la invadió. La voz interna que le recordaba las expectativas que tenía que cumplir la hostigaba. La conexión con su hermano, quien había estado lidiando con sus propios problemas en casa, se intensificaba en su corazón. Debería centrarse en su crecimiento personal o atenerse a la necesidad de mantener unida a su familia. La tarde de ensayos llegó y, con ella, la presión aumentó. Frente a sus compañeros, Laura respiró profundamente, intentando conjugar su miedo a la evaluación con su deseo de ser escuchada.
Sin embargo, cada vez que comenzaba a hablar, sus palabras se quedaban atrapadas entre la frustración y la autoexigencia. La tensión acumulada se convirtió en un espectro que la acechaba, y cada mirada expectante se sentía como una carga sobre sus hombros. Finalmente, una conversación con su compañero de clase, Diego, cambió el rumbo de su día. Laura, ¿has pensado en lo que realmente quieres comunicar? No se trata solo de datos, se trata de tu historia, le dijo. Estas palabras resonaron en su mente, abriendo una nueva ventana de autocomprensión. Su experiencia también era parte de la presentación. La conexión entre su vida personal y profesional comenzó a delinearse con más claridad. Tenía el poder de entrelazar su historia familiar con su pasión por la ciencia. Era su narrativa, y al compartirla, podría no solo mostrar su trabajo, sino también representar su lucha interna. Con esta revelación, una llama de confianza se encendió en su interior. A medida que la fecha de la conferencia se acercaba, comenzó a reescribir su discurso, integrando su voz personal dentro de los hechos y cifras. La angustia que la perseguía empezó a transformarse en determinación. Mientras ensayaba frente al espejo, cada palabra bien articulada era un paso hacia su libertad. Sin embargo, la noche anterior a la conferencia, un mensaje de texto de su madre la sacudió. Laura, estoy preocupada por lo que esto signifique para nuestra familia. ¿Podremos afrontar esto? El dilema regresó, y Laura sintió que las dudas la envolvían una vez más. ¿Podía realmente estar fiel a sí misma y a su vocación sin sacrificar la conexión con su familia? Con el corazón latiendo con fuerza, se resolvió a no dejar que el miedo la paralizara. Era momento de demostrar que su ambición y el amor por su familia podían coexistir. Los sentimientos encontrados giraban dentro de ella, un ataque de adrenalina que la preparaba para la inminente confrontación con su propia identidad. Mientras se arrullaba en sus sábanas esa noche, sabía que la respuesta la esperaba en el escenario, entre las luces y las miradas expectantes. El miedo podía ser su peor enemigo, pero también podría ser su mayor motivación. Con cada parpadeo, la emoción de lo que estaba por venir la mantenía despierta. ¿Este sería el momento que cambiaría todo para ella? El verdadero desafío se avecinaba y Laura estaba a punto de enfrentarse a su verdad más profunda, una verdad que la definiría no solo como estudiante, sino como persona. Sin embargo, la incertidumbre seguía palpando, haciéndola preguntarse si estar lista era suficiente. Cuando el reloj marcó la hora, una sensación de levitante inquietud invadió a Laura. Se encontraba ya en el vestíbulo de la universidad. La energía vibrante de los estudiantes a su alrededor contrastaba con los ecos de su propia ansiedad. Había planificado tanto para este momento, sus notas estaban organizadas, su aspecto cuidadosamente elegido y su discurso, una mezcla de datos y anécdotas personales, lo había ensayado hasta la saciedad. Pero, conforme se acercaba al auditorio, la misma vulnerabilidad que había sentido en su hogar regresó, aplastándola con su peso. Una vez dentro, se unió a los demás presentes, todos inmersos en sus propios nervios y expectativas. Cada rostro se convertía en un espejo de su posible éxito o fracaso, y Laura sentía como su corazón latía en descompasada sinfonía. Este podría ser un día que cambiará el rumbo de mi vida, pensaba, pero cada vez que la idea de decepcionarse cruzaba su mente, la presión aumentaba. Con cada discurso que se presentaba antes del suyo, la certeza de su voz esfumaba un poco más. Sin embargo, admitió, había algo transparente en esos momentos, los demás también sentían miedo e incertidumbre. Entonces, de repente, comprendió que no estaba sola en su lucha. La resolución brilló en su interior con fuerza renovada. Mi historia es mi fortaleza, murmuró para sí misma, recordando las palabras de Diego. Finalmente, fue su turno. Cuando el presentador pronunció su nombre, Laura dio un paso al frente. El auditorio se llenó de un murmullo ansioso, sus ojos miraban detenidamente, pero una calma inusitada la envolvió. Se plantó ante el micrófono y, por un instante, el tiempo se detuvo. Con una respiración profunda, decidió no solo compartir su trabajo, sino abrir su corazón. Hoy quiero hablarles de mí, comenzó. El tono de su voz resonaba con la vulnerabilidad de quien ha tomado una decisión irreversible. Durante los primeros minutos, vertió en las palabras la historia de su familia, los sacrificios que habían hecho, su amor incondicional y los miedos que compartía con ellos. A medida que su voz fluía, la terrorífica presión claramente se transformó en liberación. Cada palabra era una catarsis, un testimonio de que sus pasiones y su vida personal estaban intrínsecamente entrelazadas. Habló de su hermano y cómo su lucha resonaba en su propia búsqueda de identidad. El feedback inmediato del público era palpable. La conexión que había anhelado durante tanto tiempo se iba forjando en cada mirada atenta.
Las dudas comenzaron a disiparse, y el miedo se transformó en energía. Laura se permitió ser auténtica, y con ello, se sintió más fuerte. La ansiedad que la había atormentado se convirtió en impulso y, en un instante de claridad, entendió que no necesitaba ser perfecta ni cumplir con las expectativas ajenas. Su desafío era mucho más grande, abrazar quién era y su camino profesional. Con una poderosa conclusión y una sonrisa, terminó su exposición. Los aplausos resonaban, y en aquel momento, lo sintió, había logrado abrir una puerta. A pesar de todo, caminó hacia su asiento con una calidez reconfortante en el pecho. La aliviante sensación de haber confrontado sus propios miedos era mucho más fuerte que la presión del éxito. Cuando los asistentes comenzaron a dispersarse, varios se acercaron para felicitarla, y entre los rostros amigos, Laura descubrió a Diego, quien la miraba con ojos brillantes. Lo hiciste increíble, Laura. El público estaba contigo, le dijo mientras la abrazaba. Sin embargo, justo en ese instante, apareció un rostro oscuro entre la multitud, su madre. La expresión en su rostro la desarmó por completo. En su mirada había descontento, un reproche silente que decía más que 1000 palabras. Laura se sintió como si se le hundiera el estómago, toda esa felicidad y triunfo se evaporaron, dejando espacio al dolor. Había conseguido una victoria personal, pero ahora temía por el precio que eso podría acarrear. El dilema interno regresó en forma de tormenta, y mientras su madre se acercaba, Laura se preguntaba inquieta. ¿Era realmente posible unir su deseo de crecimiento profesional con la necesidad de aceptación familiar? El momento de una nueva confrontación había llegado, y en su pecho latía la incertidumbre que podría definir su futuro. La mirada de su madre penetraba con una intensidad que Laura nunca había podido ignorar. Cada paso que su madre daba hacia ella resultaba más pesado que el anterior, como si el aire mismo se volviera denso entre ambas. En ese instante, toda la energía que había acumulado en el escenario comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una angustia familiar que resurgía con fuerza. ¿Qué había salido mal? Pensaba, sintiendo que esa victoria se tornaba oscura en su mente. ¿Por qué no me dijiste que hablarías de nosotros? La voz de su madre brotó de entre los murmullos del público disperso, quebrando el momento de euforia que Laura había saboreado. Era una acusación disfrazada de interrogante, y cada palabra se clavaba en su esencia como dagas de duda. Laura se sintió atrapada entre sus logros y la expectativa de su madre. Por un momento, retrocedió dentro de sí misma, recordando las veces en que había tenido que callar sus propias inquietudes por temor a incomodar a su familia. En ese mundo familiar, el sacrificio y la lealtad pesaban más que los deseos individuales. Pero ahora, el auditorio aún resonaba con los ecos de su voz, recordándole que había dado un paso hacia la autenticidad. La adrenalina de haber compartido su verdad la empoderó momentáneamente, pero el dolor por la reacción de su madre se transformaba en un caos interno. Quería que supieras quién soy, y no solo que soy tu hija, se escuchó decir, con el corazón latiendo a 1000 por hora mientras confrontaba lo que había callado durante demasiado tiempo. Las palabras luchaban por salir. Laura sabía que cada sílaba debía conectar con la experiencia dolorosa que su madre la había legado, la tradición familiar y la presión de ser quien todos esperaban que fuera. La respuesta de su madre no tardó en llegar, pero fue una mirada más que un comentario. Un profundo pesar se reflejaba en sus ojos, una tristeza por la cual Laura sentía una mezcla de empatía y frustración. Sin embargo, en ese instante, algo en su pecho despertó. La realidad se expandía ante ella. Entender el dolor de su madre no debía significar que debía sacrificar sus propias aspiraciones. Con determinación, se dio cuenta de que podría ser fuerza sin tener que renunciar a su identidad. Entiendo tus preocupaciones, pero también necesito que entiendas las mías, manifestó Laura, sintiendo que cada palabra se tornaba más firme. Esta es mi vida, y quiero que forme parte de ella, no que la borres. La vergüenza se transformó en asertividad, un desafío que quizás había esperado toda su vida. Aquel acto de coraje, aunque pequeño en comparación a lo que había logrado en el escenario, era su propia manera de empoderarse. La conversación se tornó alocada y emocional, y Laura sentía que el auditorio se desmaterializaba en el aire. Había creado conciencia en su propio corazón, pero también empezaba a notar la disonancia que eso causaba en su madre. Mientras se alejaba de la situación, el rostro de Diego seguía presente en su mente. Él había captado su esencia, sus luchas y su deseo de, según como ella lo describiera, convertirse en la mejor versión de sí misma. ¿Acaso su madre podría llegar a entender lo que le costaba aceptar su verdad? Laura sabía que aún había un camino por recorrer,
y se adentraba en él con la convicción de que dar ese paso sería fundamental para su crecimiento personal y profesional. Sin embargo, cuando pasó junto a Diego al salir del auditorio, él le tomó la mano y le murmuró: «Te vi brillar, pero tu madre, algo no está bien». Y en ese momento, el nudo en su estómago se reavivó, cuestionándose si el verdadero desafío apenas comenzaba. La incertidumbre del futuro se mostraba clara y abrumadora, y Laura sintió que una nueva batalla interna se gestaba en el horizonte. ¿Cómo reconciliar su camino sin romper los lazos que más valoraba? Así, con un paso decidido y un corazón dividido, Laura sabía que la próxima confrontación no solo sería con su madre, sino con su propia historia, que la aguardaba entre las sombras. ¿Dónde encontraría el equilibrio entre su anhelo de independencia y el amor familiar que tanto anhelaba preservar? La respuesta se transformaría en su nueva misión, y el eco de su voz siguió resonando en su mente: «Tengo que descubrirlo por mí misma». Laura caminó con paso firme, pero el caos interno aún resonaba en su mente. La discusión con su madre había desatado un torbellino de emociones contradictorias. Cada paso que daba la alejaba del auditorio, y sin embargo, cada uno la mantenía atrapada en la pulseada de su propia identidad. La jornada había creado un espacio inmediato de reflexión en medio de la confusión, y mientras sus dedos se enredaban en la chaqueta, se preguntaba si este embrollo emocional sería solo una fase o un estado permanente en su vida. Los días siguientes, Laura se sumergió en su trabajo, usando el arte como una vía de escape, un lugar donde los gritos internos podían transformarse en pinceladas de color. La pintura había sido siempre su refugio, ahora, era su aliada en la búsqueda de claridad. Se sentó frente al lienzo un día tras otro, buscando esos matices que caracterizan no solo al arte, sino también su esencia. Sin embargo, mientras las horas corrían, le resultaba difícil concentrarse. Su mente divagaba hacia la mirada de su madre, la mezcla de tristeza y decepción. «¿Por qué te duele tanto mi verdad?», se preguntaba, sabiendo que existían elementos en su relación que necesitaban explorarse y confrontarse, pero sin tener claridad todavía sobre cómo abordarlos. Días después, el caos encontró un momento de calma. Una tarde, encontró un viejo cuaderno que solía usar para escribir fragmentos de experiencias, reflexiones sobre su vida, pero también sueños que parecían lejanos. Al pasar las páginas, las palabras resonaban como un eco en su interior: «Soy más que una hija, mis sueños son válidos». En cada frase que leía, sentía como un hilo de fortaleza se tejía de nuevo alrededor de su corazón. En ese instante, supo que debía llevar su proceso más allá de aquellas páginas. Si quería que su madre entendiera su viaje, necesitaba abrir un espacio de diálogo directo. La idea de un encuentro se volvió una obsesión. Ella quería pintar su verdad con un diálogo sincero, no solo para su madre, sino también para ella misma. «¿Qué tal si la próxima vez que la vea le doy una carta?», pensó Laura. La imagen de un sobre decorado con esmero surgió en su mente mientras la emoción comenzaba a palpitar a la par con una creciente convicción. «Debo ser más clara que en el auditorio. Debo llevar mis pensamientos a un plan». La carta, una vez escrita, fue una obra en sí misma, honesta, conmovedora, pero también marcada por la firmeza que había ganado de ese encuentro. Al final de cada párrafo, añadió preguntas que incentivaran la reflexión. No quería más confrontaciones, sino ocasiones de entendimiento. Al redactar, las palabras fluyeron con sinceridad, con la esperanza de que su madre pudiera percibir más allá de la decepción inicial. El gran día del encuentro llegó. Laura se sentó en la mesa de su cocina, con la carta en el centro, y al ver a su madre entrar, sintió un vuelco en su estómago. Todas las preguntas que había rehecho durante las semanas anteriores regresaron con fuerza. Antes de caber en el silencio, se armó de valor. «Voy a abrirme de nuevo, esta vez sin miedo», pensó. Acercándose a su madre, le ofreció el sobre que contenía no solo papel, sino un pedazo de su alma. «Hay algo que quiero que leas. Si realmente quieres entenderme, esto va a ser un paso importante». La relación entre ambas había sido un laberinto de malentendidos, y Laura entendió que el proceso apenas comenzaba, pero esta vez pudo ver una luz al final del túnel. Mientras su madre tomaba el sobre, Laura sintió que el peso de mantener sus verdades ocultas se desvanecía. Había cruzado una nueva frontera hacia su propia autenticidad. «¿Dónde me llevará esta vez?», se cuestionó, mientras su madre comenzaba a leer. Laura sabía que aún quedaban muchas capas que desentrañar, pero también comprendió que cada paso, cada convención rompida, estaba forjando su metamorfosis personal. El desenlace que tanto anhelaba se mantenía en el aire, y en el rincón de su mente crecía la certeza de que la transformación era inevitable. Sin embargo,
El silencio de la habitación se transformó en una cúspide de tensión cuando su madre levantó la mirada, su expresión marcando el inicio de una conversación que podría definir no solo su relación, sino todo lo que Laura había comenzado a construir. Y en la profundidad de esa conexión maternal, una nueva revelación aguardaba, lista para emerger y dar forma a su viaje personal. ¿Podría su madre encontrar la conexión entre el amor y la aceptación que tanto deseaba Laura? Laura observó cómo su madre leía con atención, el silencio en la habitación profundizándose, casi como si el tiempo se detuviera. Viendo su rostro, Laura pudo percibir un torbellino de emociones mezclándose. La posición de su madre vislumbraba tanto desconsuelo como la imperiosa necesidad de entender a su hija. La confluencia de esos sentimientos provocó en Laura una ola de empatía. Mientras el tiempo transcurría, se dio cuenta de que no podía darse el lujo de esperar a que su madre respondiera. Ella misma debía tomar la iniciativa. Las palabras de la carta empezaron a resonar en su mente con más fuerza, como un mantra de autoafirmación. Debo asegurarme de que mi voz se escuchaba, decidió. Cada palabra que había puesto en el papel ahora le servía como ancla emocional, dándole la claridad que necesitaba para continuar el diálogo. La incomodidad que surgía en el aire, marcada por la expectativa, era innegable. Era un momento definitorio. Laura respiró hondo y, en un intento por romper el hielo, formuló la frase que había estado temiendo: «Mamá, este proceso es tan difícil para mí como lo es para ti». Las palabras fluyeron como pintura sobre el lienzo, contacto, expresión, pero también habilidad. Su madre levantó la mirada, y por un instante, los ojos de ambas se encontraron, permeando el espacio de la cocina con una chispa de conexión genuina. «¿Por qué no me dijiste antes lo que sentías?», respondió su madre, su voz trémula pero diferente, no atacando sino deseando comprender. En ese instante, Laura se dio cuenta de que la conversación estaba tomando un rumbo inesperado, una rendición a la vulnerabilidad que cada uno experimentaba. No sabía cómo, ni por dónde empezar. «Temía que me juzgaras», dijo Laura, la sinceridad adivinada en cada palabra. El eco de sus inquietudes se fundió en el aire denso entre ellas. Había una lucha palpable en el aire, la lucha de desmantelar años de reprimendas y expectativas no discutidas. El diálogo continuó, ahondando en las heridas, pero también en los deseos no expresados. Cada pregunta que surgía se convertía en una pequeña paleta de colores que ayudaba a definir su nueva realidad. Laura se dio cuenta de que, mientras compartía sus miedos y aspiraciones, estaba también desdibujando los límites que había impuesto en su relación. Sin embargo, la conversación llegó a un punto cuántico cuando su madre, con una voz temblorosa, reveló: «Nunca entendí por qué lo que esperabas era diferente a lo que yo soñaba para ti. Tenía miedo de perderte, de que te fueras». Laura sintió como esas palabras se incrustaban en su corazón, desgarrando las últimas capas de resentimiento que había construido. Era un reconocimiento. Su madre defendía su amor, aunque de manera imperfecta. Esa constatación le provocó una determinación renovada. «Quizá me ha llevado tiempo, pero estoy aquí para encontrar un camino juntos». Por más incómodo que parezca, ambas se sentaron a la mesa profundamente unidas por el desafío que se les presentaba. Era un trabajo en progreso, y aunque el camino aún era incierto, Laura empezó a ver cada reto como un lienzo sin pintar, una nueva oportunidad para crear su propia narrativa. Mientras la conversación se extendía, Laura percibió que la incomodidad inicial se transformaba en una conexión palpable, como si su relación comenzara a tejerse como una obra que necesitaba ser revisada, restaurada con honestidad. Sin embargo, aún había una profunda fricción en el aire. El momento culminante llegó con una nueva pregunta de su madre. «¿Y si no puedo aceptar lo que quieres para ti? ¿Qué harías entonces, Laura?». En ese instante, Laura sintió que toda la fortaleza que había estado cultivando era puesta a prueba. «No puedo prometer que será fácil», respondió, cada palabra surgiendo como una verdad desnuda, «pero quiero que lo intentemos». La respuesta de su madre quedó sin articular. El silencio que dejó la pregunta abierta se convirtió en un nuevo abismo que debía ser cruzado. Laura comprendió que había llegado a otro punto de inflexión en su vida. El desenlace de esta conversación podría llevarla hacia una conexión más profunda o hacia un nuevo desafío personal. «Esto apenas comienza», reflexionó. En la penumbra del atardecer entrante, el sentido de incertidumbre latía con fuerza. Sin embargo, el destino de su relación dependía de los pasos que ambas decidieran dar adelante. Mientras Laura se debatía entre la esperanza y el miedo, supo que su auténtico viaje apenas se había iniciado. La pregunta persistía en su mente: ¿realmente puedo ser fiel a mí misma,
incluso si eso significa que me aleje de lo que siempre conocí. Laura despertó al día siguiente sintiendo la carga del diálogo que habían tenido la noche anterior. Aunque la conversación había sido crucial, la incertidumbre sobre el futuro seguía vibrando en su mente. A medida que la luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando la habitación, Laura se dio cuenta de que este era un nuevo comienzo, no solo para su relación con su madre, sino también para su propia vida. Mientras se preparaba para un día en el trabajo, decidió que era momento de asumir un papel más activo en su vida profesional. Había estado navegando por su trabajo en marketing digital como una pasajera. Ahora debía convertirse en la capitana de su propio barco. Se preguntó, ¿qué pasaría si aplicara el mismo valor que desarrollé anoche en mi trabajo? Esa idea la empoderó. El día se desarrolló con una mezcla de nervios y anticipación. La rutina comenzaba a parecer monótona, y cada proyecto parecía más un impedimento que una oportunidad de crecimiento. Laura sintió que debía aportar más iniciativa. Así fue que, al llegar a la oficina, se sentó frente a su computadora con una determinación renovada, lista para dar un paso hacia adelante. Mientras navegaba por las estadísticas de su última campaña, notó algo. Había una aparente desconexión entre los mensajes que la empresa transmitía y la respuesta del público. Sin pensarlo dos veces, comenzó a esbozar una propuesta. Si al fin puedo ser honesta sobre mis sentimientos, ¿por qué no puedo hacer lo mismo con el contenido que creamos?, pensó. Decidió que presentaría una nueva propuesta en la próxima reunión de equipo. Modeló su propuesta en torno a la autenticidad y la empatía, tal como había sentido en la conversación con su madre. Se visualizó en la sala de conferencias, compartiendo su visión. Nunca había sido capaz de expresar sus ideas con tal claridad y convicción. Esa idea la emocionó. Cuando llegó el momento de la reunión, el ambiente estaba cargado de tensiones palpables. Laura estaba muy consciente de los lenguajes corporativos, los gráficos pulidos y las métricas que solían dominar las discusiones. Sin embargo, ahora sentía que tenía algo más que ofrecer. Su presentación no estaba enfocada únicamente en números, sino en algo más importante, la conexión humana. Lo que los consumidores buscan hoy en día es autenticidad, comenzó, su voz resonando con una claridad inesperada. Notó cómo algunas miradas se trasladaban de las pantallas a su rostro mientras avanzaba. Laura compartió historias de clientes que se habían sentido desconectados de la marca, ofreciendo una narrativa personal que resonaba con la experiencia de cada quien. A medida que hablaba, sintió como la energía en la sala cambiaba. Sus colegas comenzaban a responder. Las preguntas surgieron, pero eran curiosas, no críticas. Siguió avanzando, cada palabra empoderando su propuesta y reafirmando su valor. El sentimiento de ser escuchada y, más importante, de ser creída, la envolvía. Con el final de su presentación, Laura se sintió más ligera. Había expresado su verdad, un reflejo de lo que había intentado construir con su madre, pero aplicado a su vida profesional. La conversación la había armado de coraje para dar un paso al frente. Sin embargo, a medida que salía de la sala, sintió un chispazo de duda al cruzar miradas con su supervisor. Sabía que la próxima semana podría haber consecuencias inesperadas sobre su propuesta ambiciosa. ¿Qué pasará si no obtengo el apoyo que esperaba?, se preguntó. Aquel nuevo sentido de vulnerabilidad estaba presente. Mientras toda la semana continuaba, una sensación de ansiedad, junto con una chispa de emoción, llenaba su ser. Laura se encontraba en otro umbral. La pregunta persistía, esta vez impulsada por el contexto laboral, ¿tendré el coraje para defender mi visión, incluso si eso significa tener que enfrentar la resistencia? Así, con cada paso que daba, la vida de Laura se proyectaba con un nuevo horizonte de posibilidades, preparado para ser explorado, mientras las sombras de la incertidumbre acechaban en el camino. Laura contempló los días posteriores a su conversación con su madre como un despertar. Las tensiones del pasado comenzaron a desvanecerse lentamente, y cada nuevo encuentro familiar se sentía más ligero. La carta, escrita con sinceridad, había establecido un puente donde antes había solo un abismo. La aceptación, aunque incierta, murmullaba en cada rincón de su hogar, y al fin se permitió ser auténtica no solo en su búsqueda de la ciencia, sino también como hija. El ambiente en el trabajo se volvió más desafiante. Su propuesta resonó en la sala de reuniones. Su supervisor, al principio reticente, comenzó a reconocer el valor de su visión. La cultura organizacional empezaba a despertar del letargo de la rutina, y Laura se sintió empoderada al ver cómo sus compañeros respondían con entusiasmo ante la idea de transmitir autenticidad en cada campaña.
La combinación de su pasión por la ciencia y su habilidad para conectar con las emociones humanas se estaba consolidando. Cada mañana, al entrar a la oficina del Dr. Salazar y ver la rutina familiar, Laura reflexionaba sobre el lugar que ocupaba en su vida. El consultorio se había convertido en el espacio que la había mantenido a flote, pero el mar de oportunidades que había imaginado la impulsaba a buscar un rumbo distinto. En su mente, el viejo profesor seguía siendo una voz que la animaba a cruzar el umbral hacia lo desconocido. La intersección de sus mundos comenzaba a adquirir claridad. Un día, recibió una llamada inesperada. La universidad la invitaba a participar como ponente en una conferencia sobre innovaciones científicas aplicadas a la medicina, un gran paso hacia el mundo académico que había dejado de lado. La invitación encendió un fuego en su interior. Era el momento de demostrar que podía reconciliar sus aspiraciones con su amor por la familia. Sin titubear, aceptó que los días de preparación se convirtieron en una montaña rusa de pensamientos. El miedo al juicio, el deseo de impresionar y la carga de ser la representante de su familia. Sin embargo, con cada ensayo, la confianza crecía. Integró lo mejor de sus experiencias. Dijo a sus compañeros sobre la necesidad de un enfoque humano en la ciencia, de un legado que empezaba a gestarse en su interior. Llegó el día de la conferencia. El auditorio estaba repleto, los rostros familiares entremezclados con desconocidos, pero se sintió más segura a medida que el tiempo avanzaba. Al abordar el escenario, el nerviosismo se transformó en determinación. Recordó su viaje, las sombras de la rutina que había dejado atrás, y las historias de su familia que habían nutrido su deseo de superación. Laura compartió su travesía, desde ser la hija que luchaba por cumplir con las expectativas hasta convertirse en la mujer decidida a forjar su propio camino. Sus palabras resonaron con la autenticidad que había cultivado, y la energía en la sala fue palpable. Los aplausos que siguieron no eran solo por lo que había dicho, sino por lo que había logrado en su vida. Al finalizar su presentación, se sentía completa. Había probado, una vez más, que cada paso hacia la autoconfianza y la toma de decisiones la acercaba un poco más a sí misma. La comunicación con su madre había creado un nuevo contexto. Habían comenzado a edificar una relación que no dependiera del cumplimiento de expectativas, sino del respeto por las aspiraciones de ambas. Cuando llegó a casa, Laura encontró a su madre esperándola con una sonrisa. El ambiente se sentía diferente. Habían pasado por la tormenta y finalmente veían un atisbo de calma. Estoy orgullosa de ti, las palabras de su madre resonaron con verdad, abrazándola como un regalo que no esperaba. Laura comprendió que su historia no se trataba de abandonar su pasado, sino de redefinir su futuro. Quiero que puedas contar con que seguiré avanzando en mis sueños, y espero que me acompañes, respondió Laura, sus ojos reflejando el deseo de construir algo nuevo juntas. La transformación de Laura no pronosticaba un final a la vista, sino la apertura de un nuevo capítulo homenajeando la unión entre el legado familiar y sus propias aspiraciones. Con confianza sólida, una voz propia y el amor de su madre respaldándola, logró abrazar el desafío que el futuro le deparaba. Así, pasó de ser espectadora de su vida a convertirse en su protagonista. El camino seguía, pero con cada paso, la certeza de que el verdadero triunfo era vivir auténticamente la guiaba, llevando consigo el legado de su familia, enriquecido por sus sueños. No dejen que esta historia termine aquí. Necesitan suscribirse ahora. Hagan clic en la campanita para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para que el algoritmo se alimente de su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje de superación. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.